En un mundo donde la información viaja más rápido que la luz y la opinión pública puede elevar o destruir a una persona en cuestión de horas, entender el origen del pensamiento maquiavélico no es solo un ejercicio histórico, es una ventaja estratégica. Maquiavelo nació en Florencia, en 1469, en una época de intrigas, traiciones y guerras entre reinos que parecían estar en una partida de ajedrez constante. Desde joven observó que las reglas escritas y los valores proclamados rara vez coincidían con lo que realmente movía el poder. Las alianzas se rompían con la misma facilidad con la que se hacían, las promesas eran armas de doble filo y la moral cambiaba dependiendo de quien sostenía la espada. Maquiavelo no fue un teórico que imaginaba desde la comodidad de un escritorio, fue un funcionario, un diplomático que negoció cara a cara con reyes, príncipes y líderes que podían decidir la vida o muerte de un pueblo entero con una sola palabra. Su obra más famosa, El Príncipe, no fue un manual para santos ni para soñadores, sino para sobrevivientes. En ella plasmó las leyes invisibles del poder, esas que nunca se enseñaban en las escuelas pero que gobernaban el destino de las naciones. Lo que hace peligrosa su filosofía es que revela un mundo que no se rige por la justicia divina ni por la bondad humana, sino por el cálculo frío, la estrategia y la comprensión de que las apariencias son más importantes que la verdad. No escribió para decir cómo debería ser el mundo, sino para mostrar cómo realmente es, y eso incomodó a todos los que preferían vivir bajo la ilusión de un orden moral perfecto. La razón por la que sus ideas siguen vigentes hoy es simple: la naturaleza humana apenas ha cambiado. Cambiaron las armas, cambiaron los escenarios, pero la ambición, el miedo, el deseo de poder y la lucha por sobrevivir son exactamente los mismos. Hoy las batallas no siempre se libran con espadas, a veces son con información, con influencia, con la capacidad de moldear lo que otros creen real. En las redes sociales, en la política, en los negocios, cada interacción es una partida donde el más astuto gana. Y ese es el verdadero peligro, que quien entiende las reglas ocultas tiene una ventaja casi injusta sobre el resto. Pero conocer el pensamiento maquiavélico no significa necesariamente usarlo para manipular o destruir. También puede ser una defensa, un escudo contra aquellos que ya lo aplican sin que lo sepas. La persona que entiende estas dinámicas puede anticipar movimientos, leer intenciones escondidas y evitar caer en trampas invisibles. Maquiavelo, sin decirlo explícitamente, estaba entrenando a sus lectores para ver la realidad con una claridad que otros no soportan. Y una vez que ves el mundo así, ya no puedes volver atrás. Esto nos lleva al primer principio que puede convertirte en alguien peligrosamente inteligente: la observación implacable. Porque antes de mover una pieza en el tablero, antes de tomar una decisión, necesitas ver lo que otros ignoran, captar las señales que otros descartan y entender que la información, en manos de quien sabe interpretarla, es más poderosa que cualquier arma. Y ahí es donde empieza el verdadero viaje hacia una mente capaz de prever y dominar. La observación implacable es la piedra angular de cualquier inteligencia peligrosa. No se trata simplemente de mirar, sino de ver. Ver más allá de lo evidente, de las palabras que se dicen y de las imágenes que se muestran. Maquiavelo entendía que los hombres rara vez muestran su verdadero rostro. La mayoría actúa, finge, se adapta a la situación para conseguir lo que quiere, y en ese teatro constante, el observador silencioso se convierte en el único espectador que entiende la obra completa. Él aprendió que la información más valiosa no siempre se encuentra en lo que la gente confiesa, sino en lo que intenta ocultar. Y para descubrirlo, debes entrenar tus sentidos como un cazador entrenaría su oído para detectar el movimiento más leve en el bosque. Un príncipe, decía Maquiavelo, no puede confiar únicamente en lo que le dicen sus consejeros, porque cada palabra está contaminada por intereses personales. Lo mismo ocurre hoy: los discursos políticos, las campañas publicitarias, las redes sociales, todo está diseñado para mostrar una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad. La observación implacable implica no quedarse con esa superficie, sino buscar las grietas en la máscara. Significa prestar atención a los detalles que otros descartan: un cambio en el tono de voz, una pausa incómoda, una mirada que se desvía en el momento clave, un patrón que se repite una y otra vez. Pero este tipo de observación requiere paciencia. No es una habilidad que se desarrolla en una tarde, y eso es precisamente lo que la hace tan poderosa. Vivimos en una época de inmediatez, donde la mayoría quiere respuestas rápidas y conclusiones instantáneas. El observador implacable, en cambio, espera, recopila, conecta piezas. Sabe que un solo momento fuera de lugar puede revelar una verdad oculta. Es como un ajedrecista que no solo piensa en la jugada actual, sino que memoriza cada movimiento previo para anticipar el siguiente. Aplicarlo en la vida moderna es más sencillo de lo que parece, aunque requiere disciplina. Observa las reacciones de la gente cuando hablas, nota qué temas los incomodan y cuáles los entusiasman. Analiza qué patrones siguen en sus decisiones. Pregúntate no solo qué están haciendo,
sino por qué lo están haciendo. Y lo más importante, nunca reveles todo lo que has notado. El poder de la observación radica en que el otro no sepa que lo estás viendo con tanta claridad. Maquiavelo diría que quien domina la observación domina la ventaja. Porque antes de enfrentarte a un adversario, antes de negociar un trato o de confiar en alguien, ya tendrás un mapa mental de su forma de actuar. Y ese conocimiento es como tener acceso al guión de una película antes de que se filme. Sabes exactamente qué pasará y puedes prepararte para cambiar el final. Esta habilidad, sin embargo, es solo la primera capa. Observar es comprender, pero comprender no siempre basta. El siguiente paso, aún más decisivo, es aprender a moldear lo que otros ven, a manejar la percepción a tu favor. Porque no basta con conocer la verdad, a veces, lo que importa es la historia que el mundo cree. Controlar la percepción es, quizá, la herramienta más útil y poderosa que una mente maquiavélica puede dominar. Maquiavelo entendía que las personas rara vez reaccionan a la realidad pura, reaccionan a la versión de la realidad que perciben. Y esa percepción, como un lienzo en blanco, puede ser pintada por quien sabe manejar los colores correctos. Desde tiempos antiguos hasta hoy, la imagen lo es todo. Un líder débil que parece fuerte inspira respeto, un adversario poderoso que parece inseguro puede ser derribado sin que se dispare una sola flecha. En El Príncipe, Maquiavelo aconsejaba que no es necesario ser virtuoso, pero sí es absolutamente necesario parecerlo. Esto no significa mentir descaradamente en todo momento, sino entender que la primera impresión y la narrativa que proyectas moldean cómo otros te tratan, te respetan o te temen. En el mundo actual, la batalla por la percepción se libra en escenarios muy distintos: redes sociales, medios de comunicación, reuniones de trabajo, hasta en conversaciones cotidianas. Una persona puede no tener el control absoluto de los hechos, pero si controla la historia que otros creen sobre esos hechos, tiene en sus manos un arma invisible. Controlar la percepción implica elegir cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar. No es lo mismo revelar todas tus cartas en una negociación que dejar entrever solo lo suficiente para que el otro imagine lo que te conviene. La mente humana rellena vacíos. Cuando no tiene toda la información, crea una narrativa. El estratega aprovecha eso para sembrar las pistas que guíen esa narrativa en la dirección que le favorece. Es como dirigir una obra de teatro. Tú decides la escenografía, las luces, los diálogos clave y hasta qué emociones debe sentir el espectador. Piensa en cómo los grandes líderes, desde empresarios hasta figuras políticas, construyen su imagen. Muchos parecen inquebrantables, aunque por dentro enfrenten crisis constantes. Otros proyectan humildad y cercanía, incluso cuando detrás de cámaras calculan cada movimiento con frialdad. El control de la percepción no se basa en ser falso, sino en comprender que no todos merecen ver tu versión completa. La fortaleza real está en decidir qué facetas dejas al descubierto. La clave está en no caer en el exceso. Quien intenta aparentar demasiado corre el riesgo de ser descubierto, y la caída de una imagen falsa suele ser brutal. Por eso, el maquiavélico moderno combina verdad con estrategia, muestra lo mejor de sí mismo cuando es necesario, oculta debilidades hasta que sea seguro revelarlas, y utiliza su reputación como un escudo o una espada, según convenga. Pero incluso con el poder de moldear percepciones, no basta con influir en cómo te ven en el presente. El verdadero maestro del juego piensa más allá del momento. Calcula, anticipa, prepara jugadas que tardarán en revelarse, porque sabe que la victoria no siempre se decide en el primer movimiento. Y ese es el siguiente paso para una inteligencia que trasciende lo ordinario: pensar 3 jugadas adelante. Pensar 3 jugadas adelante es la habilidad que separa a los que reaccionan de los que controlan el juego. Maquiavelo comprendía que en la política, como en la guerra, la victoria rara vez se decide por un solo acto brillante, se gana mediante una cadena de movimientos calculados que, vistos individualmente, pueden parecer pequeños, pero que en conjunto conducen inevitablemente al resultado deseado. Es la mentalidad del ajedrecista que, antes de mover su primera pieza, ya ha previsto el jaque mate. Este tipo de pensamiento requiere una combinación de paciencia, imaginación y frialdad. No se trata solo de prever lo que el otro hará a continuación, sino de anticipar cómo reaccionarán a lo que tú hagas, y cómo puedes usar esas reacciones para encadenar la siguiente jugada. En este nivel, las acciones no se evalúan por su impacto inmediato, sino por el camino que abren. Es sembrar una semilla hoy, no para cosechar mañana, sino dentro de meses o incluso años. Maquiavelo sabía que un gobernante que vive solo en el presente se expone a ser manipulado por aquellos que piensan más allá. Aplicado a la vida moderna, pensar 3 jugadas adelante significa tomar decisiones que, aunque no den resultados instantáneos, preparan el terreno para tu victoria futura. Significa que cuando entras a una negociación, ya sabes cuál será tu posición final aceptable, qué concesiones harás y cuáles nunca permitirás. Cuando te enfrentas a un conflicto,
visualizas no solo cómo resolverlo, sino cómo esa resolución afectará tu reputación, tus relaciones y tus oportunidades futuras. Un ejemplo claro es el del emprendedor que no lanza su producto inmediatamente, aunque pueda hacerlo, porque primero analiza el mercado, observa a sus competidores, construye una comunidad silenciosa de seguidores y solo entonces revela su oferta, asegurándose de que el impacto sea máximo. O el de un político que, en lugar de atacar frontalmente a su adversario, siembra dudas sutiles que, con el tiempo, erosionan su credibilidad sin que parezca un ataque directo. Pero para que esta habilidad funcione, es necesario un componente que asusta a muchos, la disposición a romper las reglas cuando sea el momento preciso. Porque no importa cuán bien calculadas estén tus jugadas, llegará un instante en el que el camino esperado por todos no será el que te lleve a la victoria, y ahí, el golpe inesperado puede cambiar el curso de todo. Pensar 3 jugadas adelante te prepara para ese momento, pero la decisión de romper el patrón es la que define si eres un jugador más o el verdadero maestro del tablero. Romper las reglas en el momento preciso es el movimiento que transforma a un buen estratega en una leyenda. Maquiavelo sabía que la mayoría de las personas, incluso las inteligentes, siguen patrones. Se acostumbran a ciertas normas, a ciertos caminos que consideran seguros, y eso las vuelve predecibles. Pero el verdadero poder nace cuando, en medio de esa previsibilidad, tomas una acción que nadie espera. Esa ruptura, si está bien calculada, desestabiliza al adversario, confunde a los observadores y te coloca en una posición de ventaja que no podría lograrse siguiendo el manual. Romper las reglas no significa actuar impulsivamente ni desafiar la ley de forma imprudente. Significa tener el valor de apartarte de lo establecido cuando el momento y las condiciones están a tu favor. Es cambiar la jugada justo cuando todos han apostado a que seguirás por el camino habitual. Maquiavelo veía esto como una forma de mostrar poder y control absoluto sobre las circunstancias, porque quien dicta cuándo y cómo romper el patrón demuestra que no está limitado por él. En la vida actual, esto puede manifestarse de formas muy distintas. En los negocios, es lanzar un producto radicalmente distinto cuando el mercado está saturado de lo mismo. En la política, es hacer una alianza inesperada que cambia el equilibrio de fuerzas. En lo personal, puede ser tomar una decisión que nadie en tu entorno aprueba, pero que sabes que te llevará donde quieres llegar. Lo importante es que esa ruptura no sea un acto de rebeldía vacía, sino una jugada consciente que aproveche el factor sorpresa para multiplicar tu impacto. Lo fascinante de este principio es que crea un efecto psicológico poderoso. Después de una ruptura estratégica, todos empiezan a verte como impredecible. Y esa percepción por sí sola ya es una ventaja. El adversario se ve obligado a gastar energía en tratar de adivinar tu siguiente paso, y mientras lo hace, tú ya estás moviéndote hacia tu verdadero objetivo. Maquiavelo comprendía que el miedo y la incertidumbre podían ser armas tan efectivas como la fuerza bruta. Sin embargo, romper las reglas no es el fin del juego. Es solo una herramienta para llegar al momento más importante de todos, el cierre. Porque de nada sirve ejecutar jugadas maestras si no logras controlar cómo termina la historia. Al final, lo que la gente recordará no será cada movimiento que hiciste, sino la última impresión que dejaste. Y ahí es donde reside el poder definitivo, en controlar el final.